Les doy la bienvenida a el seminario, la primera versión del seminario para funcionarios públicos que está organizando la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Miguel de Cervantes en conjunto con la Asociación Chilena de Municipalidades. En esta oportunidad, la primera versión de este seminario para funcionarios públicos lleva por nombre Nuevos enfoques de la gestión de personas en el sector público y tiene fundamentalmente como objetivo poder, a partir de las directrices de nuestro modelo de vinculación con el medio, poder aportar a través de la formación académica, a través de las actividades de extensión con los funcionarios públicos y actualizar conocimientos con jornadas que nosotros esperamos realizar por lo menos una vez en el semestre, abordando materias distintas vinculadas, por ejemplo, con la descentralización, la modernización del Estado, las políticas públicas y, en esta oportunidad, específicamente la gestión de personas. Queremos agradecerle sinceramente su participación. Esperemos que la jornada sea provechosa, sea de mucho interés y puedan desde ya, al momento de escuchar las exposiciones de nuestros dos invitados, poder formular sus preguntas, sus comentarios, ya sea en el chat habilitado para esto, o bien en el botón de preguntas y respuestas que también está disponible en la plataforma que estamos utilizando. Bien, me gustaría en primer lugar presentar a nuestra primera expositora, Stephanie Santoro Herrera. Ella es administradora pública, licenciada en Administración Pública y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como funcionaria pública en diversas instituciones del país y en específico forma parte de el cuerpo docente de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Miguel de Cervantes. Stephanie, te dejo entonces con nuestros invitados virtuales y a continuación contaremos con la exposición de Víctor. Claro. Hola, buenas noches ya a todos los invitados, a todas las personas que son parte de este seminario. Como comentó Daniel, yo soy profesora de la Universidad Miguel de Cervantes. También agradecer la presencia del panelista que me va a acompañar el día de hoy también, mi colega Víctor Servín. Eh, Mi exposición va a ir enfocado más a temas teóricos, principalmente. Eh, Trabajar en el sector público, ser parte del sector público implica muchos desafíos, sobre todo cuando hablamos de gestión de personas. Antiguamente siempre se tenía la concepción que recursos humanos era principalmente contratar, despedir y pagar sueldo. Y toda esta visión se ha ido cambiando a lo largo de los años, trayendo técnicas, principalmente algunas del mundo privado, y dando otro enfoque. Ahora hablamos de gestión de personas, de búsqueda de talento humano. No es solo contratar a alguien, sino que se busca que esa persona se desarrolle dentro de la institución y también responda a una planificación estratégica de la institución pública en que se desempeñe particularmente. A partir de esto existen ciertas directrices que la entrega principalmente el Servicio Civil, que es un servicio que depende, ¿cierto?, del Ministerio de Hacienda sobre qué es lo que deberíamos entender por la gestión de personas en el sector público, en donde se ha desarrollado o se ha recomendado principalmente en todas las instituciones que se realice el sistema de gestión integral de personas. El sistema de gestión integral de personas busca que el funcionario crezca a lo largo de la institución, o sea, es contratado, reclutado, vinculado a la planificación estratégica, con un perfil de cargo, con una función o un quehacer bastante claro, un proceso de reclutamiento, de selección, vía concurso público, con transparencia, con bases claras y que después se desempeñe, idealmente, generar un proceso de capacitación, de adaptación, eh, de inducción por parte de la institución y posteriormente darle herramientas para que se desarrolle sus habilidades blandas y profesionales dentro de la institución hasta el momento que corresponda a su desvinculación.
Este sistema tiene tres grandes ciclos que le hablamos, el ciclo de corto, de mediano y largo plazo. El modelo busca principalmente un diagnóstico dentro de la organización, o sea, es ver los niveles de desempeño que poseen y qué es lo que se necesita cada servicio para poder definir y diseñar. Es como mi carta de navegación o es mi plan estratégico en el tema de gestión de personas, vinculados tanto a la planificación institucional. El ciclo de corto plazo lo que busca es que los puestos de trabajo y la organización estén provistos con los individuos idóneos. Esto es súper complicado porque cómo yo llego a la persona idónea o cómo contrato a alguien siendo parte de gestión de personas. Esto va a ser solo si yo detecto correctamente mi necesidad y que estén claras las metas de desempeño, que sean las pertinentes, ¿cierto? Y el ciclo de mediano plazo es llamado de desarrollo, en donde acá las metas de corto plazo son desarrolladas en la organización. Y estos ciclos se van a ir articulando para preparar las capacidades de las personas y de los equipos. Y el ciclo de largo plazo, que es el más complicado, es el ciclo de gestión del cambio organizacional, que se va a centrar en transformaciones necesarias para orientar la organización en su conjunto hacia los horizontes de largo plazo vinculados con la misión institucional. Sector público, cada institución, sea municipio, ministerio, CEREMI, subsecretaría, tiene súper claro cuál es su misión, su visión, sus objetivos estratégicos y metas año a año, ¿cierto? Y a partir de eso uno tiene que pensar también en contextos cambiantes, cómo se va adaptando, cómo generar capacidad de equipos. La aplicación de este modelo está alineado principalmente con todos estos elementos de la planificación estratégica, que va a ser de manera transversal un soporte de la estrategia de personas. Antiguamente se hablaba mucho de la política de gestión de personas, definir una política institucional, pero eso estaba muchas veces desalineada con la planificación estratégica y como que perdía sentido, como que se hacía meramente por una justificación presupuestaria, ¿cierto? Acá, ¿qué es lo más importante o lo que se ha gatillado en el último tiempo? Es la formación de habilidades blandas por parte de las personas dentro de la institución. De que suena maravilloso en el papel, pero la realidad de repente dirime un poco de la teoría, ¿cierto? Hay algunas organizaciones en donde cuestan estos elementos, donde no existe el mismo nivel de recursos, tanto profesionales, informáticos, ¿cierto? Eh, pero ¿cómo yo logro, por ejemplo, una cultura organizacional? Un cambio de la cultura organizacional, que es lo que busca el sistema integral de gestión de personas a lo largo del tiempo. La pandemia sacudió fuertemente a las instituciones públicas, las obligó en todas las partes de gestión de personas a readaptarse, a generar sistemas de teletrabajo, de marcaje a distancia, entender también que no era necesaria esa concepción del jefe vigilante, de que habían algunas funciones que sus funcionarios sí pueden realizar desde sus hogares y no es necesario que uno esté sentado en un lugar de trabajo y que te estén mirando, sino es un servicio que tú tengas que atender directamente, por ejemplo, a la comunidad. Si eres un servicio de apoyo, perfectamente se puede hacer a la distancia. Entonces, ¿qué es lo que va a gatillar si fracasa o no un cambio organizacional? Ahí va a depender mucho de la organización, también de las personas que están dentro de la organización, que quieran el cambio y que entiendan que es necesario dicho cambio. Aunque ustedes no lo crean, de repente es mucho más fácil hacer cambios en grandes organizaciones que en pequeñas organizaciones, porque muchas veces estas tienen sus valores claros. Entonces es mucho más fácil que tanto las personas que están dentro de esa institución como la institución se reconozcan claramente con esos valores. Ejemplo, Ministerio de Obras Públicas, yo tengo que generar obras públicas, responder a tiempo, arreglar tal camino, tengo bastante claro qué es lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer y cuáles son los valores, actuar de manera proba, evitar el cohecho, evitar la corrupción en mis obras públicas, por ejemplo.
También otro elemento que va a estar muy claro es la constancia y la perfección. Lamentablemente en el sector público muchas cosas se desempeñan en las famosas metas de desempeño. Al MEI, al PMG, de repente no se piensa en las capacitaciones o los perfeccionamientos en pos de qué es lo que realmente necesita la organización, sino por cumplir una meta. Entonces, la constancia y la perfección para generar un cambio organizacional es súper crítico, entender las necesidades institucionales y también la resiliencia, que es la capacidad de salir adelante, que lo mostraron muchas instituciones públicas a lo largo de la pandemia, principalmente el sector de salud, y también tener la capacidad de renovar y reorganizarse, o sea, ser adaptable al cambio para ver tanto resultados y bienestar. O sea, la función del Estado es continua. Uno siempre tiene que responder a un valor público, tienes que entregar un beneficio a tus ciudadanos, responder de cierta manera, tiene que seguir funcionando el Estado pase lo que pase y poder de esa manera también generar el tema de la innovación pública, de pensar de otra manera ante cualquier situación, poder renovarse o reinvertirse. Lo que ha sido muy importante en el último tiempo ha sido todo el tema digital y social, principalmente con la pandemia, el tema del teletrabajo. El teletrabajo ha traído muchos problemas de salud mental en los equipos de trabajo y también se ha perdido la concepción de lo que es un equipo de trabajo. O sea, cada uno está de su casa, tú tienes una función, un producto claro que realizar y entregar, y de ciertas instituciones han generado marcajes a distancia, reuniones a lo mejor sin sentido. Entonces aquí es muy clave el tema de gestión de personas. Decir, ok, esta va a ser la manera en que nos vamos a vincular con los funcionarios, vamos a generar estas dinámicas, le vamos a dar las herramientas para que puedan estar en su casa, tan básico como mandar una silla ergonométrica, dar alguna charla semanal tal vez de bienestar social, de bienestar de salud. Y también un desafío muy importante en las instituciones públicas para poder implementar todo este tema de sistema integral de gestión de personas ha sido la diversidad y la responsabilidad. O sea, entender que a pesar que la cultura de Chile es bastante tradicional, que estamos en un país cambiante, están entrando unas fuerzas laborales distintas, más jóvenes, gente con distintas, que se representan o se identifican de distintas maneras, por lo cual el Estado tiene que saber respetar y aceptar a todas las personas que se estén integrando y también darles por qué es importante trabajar en el Estado y vincular toda esta situación del crecimiento de la persona o este ciclo de vida que se va a dar a lo largo de la institución de una manera clave. Acá, ¿por qué es tan importante el papel de gestión de personas o de la unidad de talento humano o de recursos humanos? Porque ellos van a ser el motor institucional para poder generar esa vinculación entre los trabajadores en que desempeñan distintas funciones, ya sean directivas, profesionales, técnicas, administrativas, a la vez con la organización y con la planificación estratégica. Tienen una relación de apoyo, de puente bastante importante a lo largo de la institución. Eso es como lo último que se está planteando en los últimos años respecto a teoría de gestión de personas, principalmente en el sector público. Queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar, por estudiar, pero una área muy entretenida para poder desempeñarse. Eh, bueno, ahí vi algunos alumnos también conectados y ahí uno puede ir viendo también elementos que son desafiantes para trabajar en el sector público, ¿cierto? Eso sería, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Interesante el tema de los nuevos enfoques. Yo, bueno, al final de de las exposiciones tendremos un espacio para consultas. Quiero recordarles, por favor, que a través del chat o a través de la opción de preguntas y respuestas pueden, por favor, formular las consultas, los comentarios, digamos, a partir de los temas que vamos tocando. Yo desde ya tengo un par de consultas también para plantear, pero primero vamos con la presentación de Víctor.
Víctor también es administrador público y licenciado en Administración Pública por la Universidad de Chile. Y también se ha desempeñado como funcionario público en distintas instituciones públicas del país. ¿Ya? Víctor, por favor, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Gracias Daniel, gracias Stephanie. Saludo a todos los presentes. Como bien dicen, mi nombre es Víctor Servín, soy administrador público de la Universidad de Chile. Me he desempeñado como analista del equipo de desarrollo organizacional del Servicio Metropolitano. Soy parte de la red de innovadores públicos y cuento con actualmente con una mención en ciencia política. Eh, Desde mi rol como funcionario público, quiero plantear esta exposición básicamente desde la experiencia. Vamos a hablar un poco respecto a lo que ya introdujo Stephanie sobre esta teoría que ronda sobre la gestión de personas, que ha tenido un largo devenir desde como siempre retomamos las ideas de Henry Fayol, de Taylor, del Fordismo, de la Escuela de Relaciones Humanas y cómo poco a poco nos hemos adentrado en este mundo post-pandémico, en un mundo multidiverso, una realidad líquida que muchos autores plantean, y cómo la administración pública, que muchas veces suele parecer un elefante gigante, que tiene que a la cual se le atraviesan estas contingencias, tiene que poco a poco adaptarse de forma muy creativa muchas veces, con alguna, dependiendo de cada realidad, con una diversidad de recursos diferentes, y eh, en un contexto cambiante, como bien dijo Stephanie. Refiriéndonos a este tema del contexto, hacer una pequeña introducción sobre en qué situación nos encontramos actualmente los servicios públicos y el aparato estatal en Chile, y bueno, la realidad de la sociedad entera. Pensemos que actualmente nos vemos en un mundo de transformaciones. El mundo laboral está en una constante transformación y da la sensación de que esto se está acelerando con el tiempo, ¿no? La intervención y el involucramiento de lo que son, por ejemplo, las nuevas tecnologías, ahora lo que es la inteligencia artificial, eh, ha cambiado mucho de las relaciones tradicionales que se tienen en el trabajo. Justamente también el cambio post-pandémico aporta elementos distintos y a los cuales rápidamente hay que adaptarse para poder seguir continuando, y sobre todo bajo una visión de servicio público, donde nuestro foco siempre es el atender a los ciudadanos y la garantización de derechos, ¿cierto? Eh, esta transformación del mundo laboral está atravesado también por efectos como la globalización, por la digitalización, la automatización de ciertas labores, nuevas formas de trabajo, el trabajo remoto, lo que algunos autores plantean también, un concepto como llamado uberización, respecto a estas nuevas formas de relacionamiento con las organizaciones, no solamente los servicios públicos, siempre estando al tanto de lo que viene siendo esta constante relación de ida y vuelta que viene entre la administración pública y la administración privada, ¿no? La gestión de personas ha tenido que tomar este rol de adaptación a entornos virtuales, una gestión del equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la necesidad de desarrollar nuevas habilidades para poder mantener nuestro rol, cumplir con nuestras misiones, con nuestros objetivos, pero al mismo tiempo poner el foco en lo que son nuestros famosos clientes internos, que es el foco de la gestión de personas. Al final, si bien nuestros trabajos impactan en la ciudadanía, nuestro primer cliente interno es el mismo funcionario, ¿no? Dentro de este mismo contexto, hablar de la diversidad y el interculturalismo que estamos viendo como sociedad, que ha sido un choque bastante importante para la sociedad chilena, y no solo en términos de migración, tenemos cambios efectivamente en el campo del género, en el campo de la diversidad de orígenes, de orientación sexual, de edad, de habilidades, en cuanto se están dando debates desde las visiones feministas, desde las visiones de la crítica al edadismo, como bien se llama, por la discriminación por edad. Se están dando discusiones, por ejemplo, sobre los cupos laborales trans. Se está viendo cómo, por ejemplo, los servicios pueden adaptarse a las personas en situaciones de discapacidad. Tenemos una ley actualmente que tiene que refiere a la situación de discapacidad y tiene un plazo que hasta el momento está siendo incumplido, y desconozco el motivo y la razón por la cual actualmente no está siendo ejecutada. Es un cambio bastante grande. Me refiero a la ley de acceso de diseño universal, que mandata a los servicios públicos a justamente adaptar sus estructuras para la condición de el uso para cualquier persona, independiente de su condición.
Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Tenemos otro elemento como el cambio demográfico. Tenemos una población que rápidamente está envejeciendo. Estamos viendo una fuerza laboral que se enfrenta a una disminución de población dispuesta a trabajar, en edad de trabajar. También que puede tener un desfase entre su formación y la necesidad de habilidades que actualmente se solicitan en los lugares de trabajo. Hay un enfoque, sobre todo ahora con la contingencia política, pero que es transversal, como bien sabemos en el mundo público, respecto a la ética y la responsabilidad social, a la probidad, a la transparencia, un mandato que tenemos ético como funcionarios públicos, que también tiene un impacto en la gestión de las personas, sobre cómo lo podemos tratar, cómo generamos estas culturas que menciona Stephanie en su presentación, y un enfoque que ante todo está... Eh, está poniendo la atención y el énfasis en la búsqueda del bienestar y la felicidad en el trabajo. Superar ciertos criterios de ver el trabajo como un lugar donde la gente se disocia y tiene un especial, ¿cómo decirlo?, rechazo muchas veces, o es un lugar de infelicidad, sino que puede ser un lugar donde se puede desenvolver la persona y sacar al máximo sus capacidades y potencialidades, ¿no? Donde se vela por la salud, por situaciones de base como la salud, la producción, pero también se promueve el compromiso, la productividad, y las áreas de gestión de personas estamos constantemente llamados a seleccionar los mejores elementos, las mejores capacidades, potenciar las que tenemos, buscar la retención de estas personas, evitar la fuga muchas veces de el know-how que se menciona muchas veces en la teoría, y con esto, con esta pequeña introducción respecto al contexto, eh, poder enfocar lo que va a ser la discusión de estos nuevos enfoques. Yo voy a mencionar al menos 6 enfoques de lo que se habla actualmente en gestión de personas, que hay que hacer siempre la salvedad. La complejidad y la situación propia del fenómeno humano implica que estos no van por carriles separados. Son tipologías y son teorías y enfoques que muchas veces para la comprensión las distinguimos, pero en la evidencia conviven y se interrelacionan los unos a los otros, no necesariamente porque tomo una consideración respecto a un enfoque de la diversidad, dejo de lado un enfoque respecto a el talento, por mencionar algunos casos. Dicho eso, los debates actuales voy a mencionar respecto a lo que es la gestión de la diversidad y la inclusión, lo que es respecto a la realidad pospandémica, la flexibilidad laboral, la lógica del bienestar y la salud mental en el trabajo, la tecnología y la gestión de las personas, la gestión del rendimiento y la evaluación, que es un tema bastante crítico en las organizaciones. Voy a ser bastante majadero en el presentar situaciones del día a día, dar ejemplos de herramientas, elementos e instancias en las cuales se puede visualizar estos enfoques, y finalmente hablar un poco también del desarrollo del liderazgo, ¿no? Para empezar, después de esta larga introducción que nos va a permitir como un acercamiento a lo que son estos enfoques, eh, iniciaría con lo que es la gestión del bienestar, el enfoque de gestión de bienestar y la felicidad en el trabajo. El enfoque de gestión de bienestar, que es el primero que vamos a mencionar, se centra en crear entornos laborales saludables, primero que todo, y satisfactorios que promueven el bienestar, la felicidad del empleado, del funcionario. Se reconoce como mantra de este enfoque de que un mayor bienestar conduce necesariamente a un mejor compromiso y con ello una mayor productividad y una satisfacción laboral que también redunda en el entorno. Las organizaciones constantemente están adoptando prácticas de programas de bienestar integral y de flexibilidad laboral para los espacios de trabajo, para volverlos cada vez más saludables, cada vez más empáticos, cada vez más amigables, y que rompan con esta tradición del trabajo estructurado en cubículos o en oficinas, ¿no? Eh, como bien mencioné hace un momento, existe una interrelación con el mundo privado muy fuerte de instancias que muchas veces suelen probarse y que luego son traídas a los servicios públicos, o de experiencias en otras realidades de aparatos estatales, sobre todo principalmente lo que es el mundo anglosajón y europeo, muy poco de América Latina lamentablemente, que muchas veces, como sabemos, se adaptan no de la mejor forma porque no son los mismos contextos. En esta línea, por ejemplo, Google es una empresa que actualmente promueve una política de gestión de bienestar y felicidad en el trabajo,
Lo vemos, por ejemplo, en su distribución de salas de trabajo, donde muchas veces parecen patios de juego, donde claramente como no tienen ciertas restricciones y constricciones que es el servicio público, pueden dar espacio muchas veces a lugares lúdicos donde ellos entienden pueden generarse ideas, se pueden generar compañerismo y va en esta idea de que muchas veces las mejores ideas suceden cuando no estamos trabajando. Eh, Llevándolo un poco más al lugar común de lo que es la administración pública chilena, podemos ver que la gestión de bienestar y la felicidad en el trabajo se promueve a través de los planes de calidad de vida. Los planes de calidad de vida, usualmente en la experiencia que he tenido yo, están asociados al área del desarrollo de personas y plantean desafíos en el sentido de promover una, el acordar una cantidad de convenios, beneficios, lograr constantemente una capacitación, un constante diálogo, exposición a información, a instancias, a eventos en los cuales los funcionarios tengan capacidad de desarrollarse, pero para un bienestar dentro de la labor, ¿no? La gestión del bienestar y la felicidad del trabajo implica implementar diversas políticas, diversas prácticas en las organizaciones y se promueve en torno a lo que busca un entorno de trabajo positivo. Recordemos, mientras mejor esté el funcionario, dice este enfoque, mejor va a ser para la organización y por tanto los objetivos van a ser más simples de cumplir. Algunos de estos aspectos son claves, son tres enfoques básicamente. El bienestar físico, que muchos de nosotros podemos entender muy simplemente, que es promover básicamente la salud física del empleado. Es algo que viene desde la Escuela de Relaciones Humanas. Este enfoque apela a la formación de hábitos saludables, a la actividad física regular, a la dieta equilibrada, al descanso adecuado, a las medidas para reducir los riesgos ocupacionales muchas veces. Se puede incluir la provisión de servicios como gimnasio en los lugares de trabajo. Se puede ver, por ejemplo, programas de bienestar físico, las pausas saludables, las políticas que desarrollan un equilibrio entre la vida saludable y el trabajo. Dentro de los ejemplos que podemos ver son principalmente las áreas de prevención de riesgo, todo lo que está asociado a la ergonomía del mobiliario, los operativos de salud, como bien digo, las pausas saludables, las pautas alimenticias, muchas veces que se instauran en las instituciones que tienen casinos. Eh, es muy nuevo la idea del siestario, por ejemplo, las campañas de vacunación, los bicicletarios como un espacio para promover justamente el transporte en bicicleta y mantener así una instancia saludable relacionada con el mundo laboral, los convenios y los beneficios relacionados al plan de calidad de vida, como mencionaba anteriormente, en algunos casos, como por ejemplo las universidades de Chile, la Universidad de Santiago, Carabineros de Chile o algunas instituciones matrices tienen inclusive centros de salud y hospitales, de los cuales se depende y que también van amparados bajo este enfoque. El bienestar emocional, que ahora este gobierno le ha dado bastante énfasis en su discurso, hace ya un tiempo atrás viene instalándose en la idea de la administración pública para apoyar la salud mental y emocional de los empleados, ¿no? De los funcionarios. El apoyo psicológico, hay muchos servicios, no son todos, la verdad, pero gran parte ya está contando o está pensando en instalar unidades de apoyo psicológico y resolución de conflictos laborales, planes de intervención justamente para situaciones conflictivas entre equipos o inclusive apoyo a lo que es bajo el protocolo de rehabilitación de alcohol y drogas del Servicio Nacional relativo al tema, ¿no? Aquí lo que se busca es la realización más de una cultura organizacional que valore y respalde la salud mental de los empleados justamente, nuevamente, bajo este mantra de un funcionario que está bien cuidado, trabaja mejor, ¿no? La coordinación y el respeto irrestricto por las vacaciones, las licencias médicas, por ejemplo, la ley de desconexión digital, que también fue un tema durante el periodo pandémico, los protocolos de acoso y violencia, los equipos psicológicos internos, los convenios y beneficios relacionados, todo eso son instancias en las cuales podemos presenciar este enfoque de bienestar, de emoción mental, de bienestar emocional y mental, bien digo. Finalmente, una última patita de este enfoque viene a ser lo que es la cultura y el clima organizacional. Entender que, primero que todo, una cultura es algo bastante complejo y no es algo que se logra cambiar de un día para otro. Los cambios culturales son lentos y tienen que instalarse de una forma sistemática e integral en los servicios. No hace falta que se genere una unidad nueva
que impulse un cambio cultural, tiene que ser algo que venga desde un planeamiento estratégico, bajando nuevamente una idea que trajo la profesora Stephanie. La gestión del bienestar y la felicidad en el trabajo implica que los servicios tienen que instaurar esta cultura, y ello implica fomentar, por ejemplo, la comunicación abierta y transparente, la posibilidad de promover la confianza, reconocer y recompensar el desempeño, fomentar la colaboración entre equipos, no, no solamente el trabajo aislado por áreas, brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. Como ejemplo de esto tenemos, por mencionar algunas, la flexibilidad horaria, podemos ver el trabajo orientado a metas, podemos ver el reconocimiento público y la crítica privada, que es algo que antiguamente no era muy común, sino que ahora se dice, pero que ahora cada vez está adentrándose en un sentido común de que cuando algo se reconoce bien hecho, tiene que ser de carácter público, tiene que comunicarse a la organización. Sin embargo, todos estos momentos de tensión donde hay un error y que tiene que ser enmendado, tiene que ser una crítica privada para no exponer al funcionario o al equipo eventualmente y generar una situación negativa. Eh, Siguiendo la misma línea, la retroalimentación constante por parte de las jefaturas, las instancias de esparcimiento, el descanso conjunto, las fiestas de aniversario institucional, el pago oportuno de remuneraciones, que todavía es algo que en muchos casos todavía se ve como algo lejano en algunas realidades, en servicios municipales o servicios donde las estructuras de personal todavía están siendo vistas a una manera muy antigua y no cumplen muchas veces con algo que es tan básico como el pago oportuno de las remuneraciones. Las políticas de puerta abierta son otro ejemplo, el reconocimiento, el respeto, el incentivo a la vida privada y familiar, el fomento de la desconexión efectiva y ese tipo de relacionamientos como para cerrar este primer enfoque, ¿no? Si me, Stephanie o Daniel, si me comentan cuánto tiempo más o menos queda para ir eh, mencionando, para ir sintetizando un poco. No te ¿Estamos bien en preocupes, el Víctor. tiempo? Vas bastante bien. 10 minutos, ningún problema. Perfecto, muchas gracias. Si queremos abundar un poco en este enfoque, tenemos algunos autores como Martin Seligman, John Anchors me viene a la mente, y ellos dos, Seligman y Anchors, son como los principales exponentes de esta idea. Pasando a un segundo enfoque, un segundo debate, hay un enfoque basado en la gestión basada en la experiencia del empleado. Como bien digo, nuevamente, insistir en esto, estas corrientes, estos enfoques, si bien teóricamente van por separado, en la realidad conviven. Eh, este enfoque de la experiencia del empleado, del funcionario, pone el foco en diseñar y gestionar la experiencia, el ciclo vital de vida del funcionario, dentro de la organización. Se busca el comprender, el mejorar los momentos clave en el recorrido del empleado. Se ve desde la contratación hasta la salida, como bien mencionó Estefanía en un inicio. Se busca generar una experiencia positiva, significativa, que también arraigue al funcionario en su compromiso con la organización para que no quiera dejarla, para que se sienta parte, para que sienta trascendencia. Y implica prestar atención a aspectos como la integración, el desarrollo profesional, la comunicación, la retroalimentación y el reconocimiento. Eh, sin, ¿Qué podemos afirmar respecto a esto? Si vemos desde el punto de vista de lo que es el ciclo de vida, podemos entender que el primer momento viene siendo la contratación y la bienvenida del funcionario, en donde el rol del reclutamiento y la selección es primordial para la selección de los candidatos. Eh, es importante elementos como la oportunidad y la información durante el proceso de selección, el presentar los requerimientos, el tener un perfil y un descriptor de cargo efectivamente que sea comunicado eficientemente para aquellos candidatos, tener plazos y requisitos claros, publicar el perfil del descriptor de cargo, si es posible generar entrevistas con las posibles jefaturas, también es una instancia muy buena, generar una vez ya asegurada la contratación, la preparación previa al punto de trabajo del nuevo empleado. O sea, todavía se dan situaciones donde en servicios una persona es contratada y todavía no tiene un espacio donde trabajar. Un elemento particular de este enfoque dice que la persona tiene que llegar desde el minuto uno a un lugar que está preparado para ella. También dentro de esto se cuenta, por ejemplo, los procesos de inducción progresivos,
y considerar un periodo de adaptación y conocimiento de la institución, ¿no? Cuando ya nos vamos a lo que es el desarrollo y el crecimiento profesional, nos acercamos a elementos como la carrera funcionaria, nos acercamos a elementos como el progresivo aumento de retribuciones, pero que está en correlación con las responsabilidades. Eh, Dentro de lo que son los elementos de capacitación, lo que son la posibilidad de los fondos concursables, no solamente permitir al funcionario capacitarse en las áreas que la organización requiere, sino que también donde tiene un incentivo o necesita una expertise, pueda postular a fondos de la institución con los cuales pueda completar estudios técnicos o de académicos que a futuro puedan servir a esta institución, ¿no? El fomento de la participación en congresos, seminarios, instancias de relacionamiento con otros servicios, como por ejemplo la red de innovadores públicos, que es una instancia que ha surgido durante los últimos 10 años. El fomento y el reconocimiento, por ejemplo, de los pasatiempos también es muy importante, de las actividades paralelas, la docencia, la investigación, los logros académicos, los grupos de música, los equipos deportivos, que afianzan también los equipos de trabajo y permiten un reconocimiento extralaboral y que también son motivaciones para los funcionarios para seguir trabajando. Otro elemento importante es la comunicación, la retroalimentación, como bien dijimos al inicio, las políticas de puertas abiertas con las jefaturas, las jornadas de equipo, la generación de espacios y reuniones informales. No necesariamente todas las reuniones tienen que ser sentadas en una mesa o con... Muchas veces las informaciones se dan en los pasillos, tomando un café, fumando un cigarro en el almuerzo, y eso también es importante de estar atento, sobre todo en el rol de los líderes y de las jefaturas, de poder detectar esas instancias como lugares donde también hay un relacionamiento laboral, pero en otro código. Se pueden implementar situaciones como unas urnas secretas de reclamos y sugerencias, donde los funcionarios puedan, por ejemplo, anónimamente indicar cosas que tal vez en persona no necesariamente son capaces de explicitar. Sin embargo, se pide, por ejemplo, a las jefaturas que trabajen con la comunicación visible y explícita, o sea, mencionar toda la información requerida. Si yo hago un pedido, ¿cuánto tiempo tienes disponible? ¿En qué forma lo necesito? ¿Bajo qué estándar? Eh, no siempre asumir que el funcionario, por más experto que sea, maneja todo el detalle de lo que se requiere. Siempre, y eso muchas veces redunda en un sobregiro de la cultura del mail. Tener un correo electrónico con un montón de indicaciones muchas veces es una señal de que no hay una comunicación visible y explícita que pueda sustentarse justamente en algo que no sea material. Si bien el mail muchas veces es un resguardo, como bien sabemos todos los que trabajamos en el sector público, no necesariamente todas las indicaciones tienen que ir en un mail. Se entiende la idea, ¿no? El proceso calificatorio es un elemento bastante crítico en las organizaciones y justamente también lo asociado a la desvinculación requiere una comunicación particular y una sensibilidad especial de parte de las jefaturas y de los equipos que apoyan estos procesos, para que justamente sean lo más amenos dentro de lo posible para aquellas situaciones que en todos los servicios ocurren sobre gente que muchas veces la calificación no es la que esperan o donde existen, por ejemplo, organizaciones de funcionarios o sindicales en los cuales se presiona justamente para no generar una evaluación dentro de los patrones que muchas veces se exigen. Eh, este enfoque también hace mucho énfasis en lo que es el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La flexibilidad horaria es un elemento bastante común actualmente. El fomento de la desconexión durante el descanso, de que no se correspondan los correos o los mails durante las vacaciones, los días de administrativos, durante los días de licencia. El programa de conciliación parental, por ejemplo, para los padres, la instauración de ciertos servicios de las salacunas, ahora más nuevo también se habla de generar espacios de espera para niños y niñas. Muchas veces los padres tienen que traer a sus hijos a las oficinas y no tienen un espacio efectivo donde el niño pueda estar tranquilo, pueda desarrollar su vida de niño y sea un espacio seguro donde el funcionario pueda desenvolverse tranquilamente y pueda ir a buscar a su hijo de forma posterior. Dentro de la misma línea, lo que es tal vez la generación de espacios de estudio para los niños, para los jóvenes y adolescentes, el espacio para la primera infancia, los mudadores, los espacios de lactancia,
La idea, por ejemplo, en algunos casos de camarines, de duchas, de casilleros, justamente para instancias como la promoción de la bicicleta. Eh, los viernes sin zapatos, que muchas veces se instauran en ciertos lugares, o el día donde se puede utilizar un ropaje más informal también durante el día viernes, son pequeños elementos que día a día vemos dentro de este enfoque. La prevención del consumo de alcohol y drogas, las facilidades y el acompañamiento para eventos trágicos, los fallecimientos, las declaraciones de las enfermedades catastróficas, los incendios de vivienda, etcétera, las ayudas que se pueden desarrollar dentro. Finalmente, para lo que es la desvinculación, también se tiene que hacer énfasis en lo que es la salida programada. Esto tiene que ser visto no solo como un momento personal, sino que también de la organización. O sea, si bien la persona va a salir de la organización, esa persona va a hablar de la organización. Y también tiene que dejar el conocimiento y su trabajo en la organización para que pueda continuar su labor sin interrupción de servicio. Es importante la labor de lo que es la transferencia del conocimiento, de que el funcionario no se vaya sin dejar andando sus responsabilidades. Es importante la comunicación clara en las reuniones para discutir los detalles del proceso de salida, el establecimiento de plazos de salida, la recopilación de los documentos necesarios para hacer muchas veces también lo que se pide de parte del funcionario, las cartas de recomendación para después buscar empleo nuevamente, eh, los acuerdos de confidencialidad en algunos casos, el traspaso de las responsabilidades, el entrenamiento de la persona que va a suceder en el cargo, preparar y apoyar la reinserción laboral. Esto es importante porque muchas veces estas personas llevan tanto tiempo en la organización que todavía ahora no, una vez ingresados nuevamente en el mercado laboral, no saben responder una entrevista, no saben pasar test psicológicos. Entonces también hay una labor de cuidado del funcionario, aun cuando sabemos que se va yendo, de poder habilitarlo para que pueda buscar nuevamente su trabajo, porque es una persona, ante todo es una persona, no solamente un elemento descartable de la organización. Y del mismo modo, buscar el apoyo en la reinserción laboral, el apoyo emocional y psicológico muchas veces en instancias que son pesadas para los equipos, para la pérdida de un funcionario o para la familia del mismo funcionario. Eh, Pasando a un nuevo enfoque que viene siendo la gestión de la diversidad, la equidad y la inclusión. Ya mencioné algunos temas respecto a cómo esto se visualiza en la ley de inclusión de diseño universal. Para que no, quienes no están familiarizados con el diseño universal, refiere a una ley que mandata de que desde un enfoque de que cualquier persona en cualquier momento podría tener una discapacidad y que todos tenemos necesidades distintas, el espacio y el entorno con el que nos manejamos tiene que estar habilitado para cualquier persona, sea un niño, sea una mujer, sea una persona en situación de discapacidad, sea un anciano, sea un adulto joven. Independiente de su condición, tiene que tener un espacio amigable, un entorno, porque es recordar que la discapacidad es una relación con el entorno. El entorno me genera una discapacidad, no es que la persona tiene una capacidad negativa. El entorno no está diseñado para que todos podamos usarlo. Y eso es lo que quiere mandatar esta ley, que como bien dije hace un rato, no conozco exactamente en qué situación está actualmente, pero que tenía un mandato de, para los servicios públicos, adecuar su infraestructura en 3 años. Eso lamentablemente por un tema de costos, por un tema de tiempos y desarrollo, dudo mucho que en el corto plazo lo veamos, pero hay que tenerlo en consideración, sobre todo si vamos a trabajar en áreas de este tipo en el futuro. Eh, Dentro de esto mismo, la diversidad y la equidad y la inclusión se ve en todo sentido. Personas migrantes que puedan ser incluidas en la administración pública son una oportunidad también para ampliar nuestra base de selección, son una oportunidad también para generar mejores lazos con estas comunidades que están necesitando muchas veces de los servicios públicos. Pensemos que son comunidades que muchas veces quedan marginadas y quedan en los estratos de socioeconómico más bajo y por tanto se están convirtiendo poco a poco en uno de los mayores requirientes de los servicios públicos. Por tanto, tener gente que maneje sus códigos, su habla, su entendimiento, facilita mucho para la organización poder atender a esta gente en sus términos. Nuevamente, existen muchos requisitos para la ley de inclusión del cupo laboral trans, que también tiene un enfoque en el sentido de que la comunidad trans es una de las comunidades que tiene más corta esperanza de vida. Y justamente cuando uno indaga en por qué esta comunidad tiene estos índices, uno de esos es el no reconocimiento social. Justamente ¿por qué? Porque no se les permite trabajar.
y se ven arrastrados muchas veces al mundo del comercio sexual. Entonces, se hace también un imperativo moral y ético el darle cabida también a estas personas, personas con discapacidad, personas con habilidades distintas, que también generan muchas veces una ventaja comparativa frente a otras instituciones, porque a la larga se transforma, el servicio se transforma en un modelo para otros servicios, sobre cómo actuar frente a esto, y para también dar pie a lo que es el mandato constitucional de que el Estado está al servicio de la persona, y no al revés, ¿cierto? Dentro de esto no es un cambio del día para otro, es una cultura. Hay que valorar y celebrar la diversidad, hay que incentivar el respeto mutuo, hay que generar una cultura organizacional que es algo que no se logra de un día para otro, eso hay que tenerlo muy claro, y muchas veces es recordar esta idea de pensar en delfines y no en ballenas, hacer pequeños cambios efectivos que vayan concatenados y no necesariamente un gran proyecto que quiera cambiar de un día para otro situaciones que están muy arraigadas como la cultura organizacional, ¿cierto? Eliminar instancias de discriminación e inequidad, fomentar la inclusión y la participación de grupos, sensibilizar y capacitar respecto a estos temas, es algo que va muy de la mano. Estamos bien con el tiempo, ¿cierto? Sí, estaríamos casi con el tiempo. Unos 5 minutos más. Sí, por favor. Perfecto. Para ver los últimos dos enfoques, son muy rápidos. Tenemos uno que está abordado lo que es la gestión del aprendizaje y el desarrollo continuo. Eh, este enfoque plantea la rápida evolución de las habilidades y las competencias requeridas. Esto está muy de la mano con en la evolución digital, ¿no? De ahora las muy reputadas inteligencias artificiales. Se centra en la cultura del aprendizaje de la organización, buscar la organización no solamente como un lugar de trabajo, sino como un lugar de aprendizaje y de perfeccionamiento. O sea, y los va a pasar a no sé cuántos estudiantes estarán, pero una vez que salimos de la universidad, muchas veces nosotros como administradores públicos sentimos que traemos kilos de teoría en la cabeza y vemos que chocamos con una realidad donde esa teoría muchas veces se ve difusa. Efectivamente, mucho de lo que hacemos lo aprendemos en la práctica y nuestra labor es justamente teniendo este conocimiento teórico, ver cómo podemos impactar en la realidad para justamente llevarlo a un tránsito en el cual podemos impactar desde las misiones institucionales en los ciudadanos y lograr objetivos y mejorar situaciones de calidad de vida muchas veces, ¿no? Eh, en este enfoque es importante lo que es la identificación de las necesidades de aprendizaje. Eso es muy importante, de que no sea un rol solamente reactivo. Esto es muy importante. Tiene que haber una instancia, se me va la palabra ahora mismo, pero es contrario a lo reactivo, es proactivo, bien digo, y un rol que es importante en el reclutamiento y la selección, buscar un perfil de gente que quiera constantemente innovar, el estudiar, el aprender y el también transferir lo que sabe, generar un círculo virtuoso, ¿no? El diseño, a nivel de capacitación, muchas instituciones a veces generan programas de desarrollo profesional donde se establecen ciertas etapas que hay que cumplir con la capacitación para, por ejemplo, asociarse a las promociones, a los ascensos, a cursos de habilidades para la toma de ciertas responsabilidades o para el cumplimiento legal. Ahí hay en capacitaciones un elemento bastante conflictivo muchas veces, cómo dividir un presupuesto muy acotado para atender necesidades de capacitación que son de obligación legal, de cumplimiento, pero también para dar la oportunidad a los funcionarios, a todos los funcionarios, de su derecho a la capacitación y al perfeccionamiento. Personalmente trabajé 3 años en la gestión de capacitaciones y, por ejemplo, para un servicio de alrededor de 1.000 funcionarios yo tenía un presupuesto de tan solo 53 millones de pesos. Eso, si nosotros sacamos las cuentas, es una cantidad per cápita bastante acotada, donde es necesario muchas veces el trabajar con otros servicios para, bueno, uno, reducir costos, pero también para generar conocimiento dentro del mismo sistema estatal sobre lo que se hace y cómo poder traer experiencias nuevas a nuestros servicios, experiencias exitosas, compartir programas, justamente la red de innovadores públicos también apunta a esto. El fomento de una cultura de aprendizaje, como ya bien mencioné, y algo importante también en el nivel de la capacitación, la evaluación del impacto del aprendizaje. No generar capacitaciones solamente por cumplir, sino, por ejemplo, cada vez dar más
énfasis, como lo hace la Dirección del Servicio Civil, a la capacitación con evaluación de transferencia. Un tip acá, un consejo para aquellos que se puedan desenvolver en capacitaciones el día de mañana, bajo este paradigma, es una oportunidad la capacitación para, por ejemplo, en el diseño, al momento de hablar con la OTEC, establecer quizás la generación de productos que una vez se haga la capacitación, los funcionarios en su evaluación tengan que generar una solución o una oportunidad o un proyecto que pueda ser posteriormente implementado en la organización y así poder aprovechar estas instancias para inmediatamente aplicar el conocimiento, ¿no? Finalmente, para cerrar, el último debate que quiero revisar es el más actual quizás, que es la gestión del trabajo remoto y la virtualidad. Los efectos del COVID-19 nos dejaron bastante mal parados a ciertas instituciones, algunas estaban un poco mejor preparadas, pero a todos nos impactó. Hubo al menos una semana, 2 semanas, donde muchas organizaciones, y no solamente públicas, sino que también privadas, quedaron con un golpe donde quedan groggy y no saben cómo reaccionar. Nuevamente, traigo a colación la experiencia en capacitación. Un plan, a nosotros nos mandaron a cuarentena el 21 de marzo, creo que si no me equivoco, no me falla la memoria, cuando estábamos en pleno inicio del plan anual de capacitaciones en el servicio donde yo trabajaba. Y esto significó repensar todas las capacitaciones y volver a contactar nuevamente a todos los organismos técnicos, a la OTEC. Las OTEC no estaban preparadas para los servicios virtuales, por ejemplo. Y esto significó un retraso de 2 a 3 meses principalmente de todas las actividades de capacitación. Ello, ello habla también de una situación de cómo adaptarse a lo inesperado, o tal vez no tan inesperado, porque también ya habían voces dentro del servicio donde yo trabajaba, donde habían proyectos justamente de trabajo virtual y enfocados a qué? A situaciones de cuidado de funcionarios que son cuidadores de sus padres o de personas enfermas, padres que ya tienen terminadas sus licencias y sus permisos parentales, pero que aún así tienen hijos muy pequeños o con situaciones de salud delicadas. Habíamos hecho un piloto para probar justamente esta fórmula del teletrabajo, lo cual el día que fue la cuarentena se agradeció bastante porque ya se tenía una experiencia más o menos de qué programa era el que funcionaba, más o menos cómo se podía considerar el marcaje del horario, cómo se podían enviar los trabajos de vía remota, etcétera. Cómo también trabajar con las plataformas como Zoom, como Google Teams y similares, Skype en su momento, que ya creo que ya no existe. Así, lo que nos ha dejado la pandemia y la virtualidad es que esto no ha pasado, esto es algo que ocurrió, pero puede volver a ocurrir. Y muchas instituciones lo han institucionalizado, se han dado cuenta de que no es necesario que el trabajador venga todos los días a la institución a trabajar, sino que también puede realizar muchas veces labores desde su casa y con esto muchas personas han dicho que trabajan incluso mejor. Algunas no, es una casuística. Pero, ¿qué nos da a entender esto? Este enfoque nos habla de que es vital la comunicación y la colaboración virtual, eh, ser bastante prudente en el tiempo respecto a las reuniones, no agotar a los funcionarios con ello, porque también se da una situación que se dio en pandemia, lo menciono nuevamente como experiencia, donde cierta jefatura, por ejemplo, iniciaba su trabajo personal 6 de la mañana, planificaba su día, enviaba correos y a las 8, cuando empieza el funcionamiento del servicio como tal, empezaba de reunión en reunión hasta la hora de almuerzo. Muchas veces saltaba la hora de almuerzo, atendía casos particulares durante el resto de la jornada hasta las 6 de la tarde muchas veces, y luego recién su trabajo como tal, el trabajo administrativo, el trabajo de firma, todo, pasaba durante la noche. Después hay instancias que siempre de trabajo que no es lo recomendable, que esta persona trabajaba incluso más allá del horario que es saludable, y uno como persona encargada de capacitación que tenía que capacitarla de forma obligatoria, uno tenía que hacer una reflexión de, bueno, a esta persona, ¿cuándo la capacito? Parece que tiene un espacio libre entre las 3 y las 5 de la mañana. ¿Es necesario? Entonces, buscar y tener una reflexión también sobre las capacidades que tienen los funcionarios con lo remoto y también preguntarse qué es lo sano. Finalmente, la gestión del rendimiento a distancia. Hay un tema también respecto, como bien dije, al equilibrio de la vida laboral y el trabajo, la vida personal.
y el apoyo tecnológico y el acceso a recursos, que fue algo que bastante impactó en la administración pública chilena, puesto que no todos los funcionarios tienen los recursos para hacer un teletrabajo, no todas las instituciones tenían los recursos informáticos o de programas para poder implementar esto, y recordar que esto es una situación latente, que podría volver a ocurrir en el futuro y donde tenemos que sacar efectivamente aprendizajes para no zozobrar en el camino. Para finalizar mi exposición, recordarles que la conducta humana es algo complejo, es algo que es bastante casuístico, pero sin embargo podemos tener ciertos enfoques que nos ayuden, que no solamente son de una línea, que podemos convivir con ellos, que, y que nosotros con nuestra labor profesional tenemos que estar constantemente en una doble reflexión. Reflexionar desde la planificación nuestra, ver qué se necesita, qué se requiere, cuáles son los objetivos, cuál es nuestra visión, pero al mismo tiempo ver cómo eso se va implementando y en caso de que eso no ocurra, volver a reflexionar sobre cómo puedo volver a hacer entre mis pasos. Eso sería, muchas gracias por la instancia, quizás me extendí un poco, pero espero que haya sido prudente y que haya sido algo provechoso para todos ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, Víctor. También muchísimas gracias a Stephanie. La verdad es que a partir de la exposición de ambos, uno identifica varias aristas de análisis respecto de los desafíos que estos nuevos modelos nos plantean. Antes de proceder a leer las preguntas que ya están planteando nuestros asistentes, solo para una pequeña reflexión, ¿no? Acá quizá una de las cosas que encontramos y que podemos ver en distintos ámbitos también, no solo en la gestión de personas, no solo en el funcionamiento de las instituciones públicas, es quizás la tensión, podríamos calificarlo de esa manera, el contraste, ¿no? Entre medidas que apuntan a objetivos macros, como puede ser, por ejemplo, un enfoque centrado en una noción de persona, que es mucho más amplia como concepto, es mucho más rica que la noción de sujeto, que individuo, por supuesto que de funcionario, que son mucho más reduccionistas cada vez más. Pero cómo el implementar eso, que como ambos expositores han destacado de forma muy acertada, implica finalmente el asentamiento de una cultura con todo lo que ello significa, porque que los involucrados se identifiquen, primero que la conozcan, después que se identifiquen, se apropien de ella para después pasar a su ejecución, como muchas veces todo eso que tiene tiempos específicos entra en tensión con, llamémosle, medidas de carácter político, que son más cortoplacistas, que funcionan a objetivos más inmediatos, que incluso están restringidos al tiempo de duración de un gobierno, o incluso a cuestiones, objetivos bien focalizados y bien específicos, como pueden ser aquellos restringidos a una campaña electoral en específico. Y eso lo podemos ver en el ámbito de la salud, lo podemos ver en el ámbito de la educación, lo podemos ver, por supuesto, en el ámbito de la gestión de personas. O sea, nos toca de alguna manera enfrentar esa realidad y desde las distintas funciones, digamos, que se puedan cumplir, uno observa eso, ¿no? Observa el cómo de alguna manera lo que se me solicita y lo que se espera contrasta con los tiempos que se entregan, porque evidentemente ahí hay objetivos, insisto, más vinculados con los intereses políticos específicos, contingentes, más de corto plazo, y que de alguna manera dificultan la implementación de estos, también de estos modelos que también obedecen a nuevas miradas de la sociedad, a nuevas miradas de las personas. La verdad es que finalmente es una cosa bien macro y bueno, la posibilidad de aportar individual, pero colectivamente abre distintos caminos, distintas ventanas. Quiero pasar a la lectura de las preguntas. Tenemos unos 10 minutitos para que ustedes, por favor, puedan hacer referencia. En principio, las preguntas son para ambos, entonces les voy a pedir que de manera general puedan referirse a los temas que nos están consultando. La primera pregunta es de Sergio, de la Municipalidad de Curicó, que dice lo siguiente, procedo a leer. Se ha hablado de la flexibilidad horaria, pero nos encontramos con limitaciones en cuanto a la cantidad de horas diarias a trabajar. 9 horas como máximo,
conforme lo establece el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales. Ello nos permite trabajar 36 horas de lunes a jueves y 8 horas los viernes. Por lo tanto, la flexibilidad es de poco margen. ¿Cuál podría ser una mejor alternativa o propuesta en dicha área? La flexibilidad, si bien se puede entender en la holguera del horario de entrada y de salida, pero lo más valorado es, por ejemplo, salir más temprano los días viernes. Stephanie, partes tú si te parece, y después Víctor para recoger algunas impresiones generales y proceder con la siguiente pregunta. Bueno, el tema de la flexibilidad horaria en el sector público ha sido un cuestionamiento constante en los últimos años. Hubo una época incluso que muchos municipios preferían trabajar más horas de lunes a jueves y salir los viernes a las 2 de la tarde, por ejemplo. Y hubieron dictámenes de la Contraloría General de la República donde se prohibió ese tema de esa flexibilidad horaria, principalmente por la continuidad de la función pública, porque supone que la función pública es permanente y constante. Y en el caso de los municipios, son considerados como burócratas de nivel callejero, o sea, es como el primer acercamiento que tiene la comunidad con el Estado, por lo cual debe de funcionar mínimo un par de horas. Yo creo que ahí lo que se tiene que adecuar y a trabajar en general los municipios es distinguir cuáles son las áreas que atienden público o las que tienen conexión directa con la ciudadanía a las que son áreas de soporte. Por ejemplo, un funcionario de contabilidad, un funcionario de recursos humanos, de finanzas, de la dirección de, no sé, de medio ambiente que es administrativo y no atienden público, se les podría dar perfectamente cierta flexibilidad horaria, pero en cambio si tú eres de la Gideco, si eres de la oficina de parto, la dirección, por ejemplo, de tránsito, estás atendiendo gente para dar licencias de conducir, es muy difícil que se genere esa flexibilidad horaria porque hay una atención pública y ahí se transgrede un principio de en general de la administración pública, que es la continuidad del servicio. Por lo cual ahí entra el tema de la innovación, de cómo no romper esa continuidad del servicio, pero a la vez ver el bienestar de los funcionarios públicos y el bienestar de las personas dentro de la institución. Lo que comentaba Víctor de trabajar felices, contentos, de autorrealizarte en tu trabajo, no trabajar por sobrevivir, sino sentirse pleno o bien dentro de él. Eso principalmente, y no sé si Víctor que me quiere complementar. Sí, nos adentramos en un temazo porque la madre del cordero acá está en el estatuto administrativo, que como bien sabemos todos aquellos que trabajamos es un elefante blanco que tenemos metido en la cristalería y que todos sabemos que hay que actualizar en algún momento, pero justamente, como mencionaba Daniel, hay un tema político donde muchos gobiernos han evitado meter las manos en este horno caliente que significa atender un sector importante y relevante por definición para el Estado. O sea, cambiar las reglas del juego no es algo que se pueda realizar de un momento a otro sin lastimar intereses y cambiar de forma drástica, bueno, culturas organizacionales también. Ahora, atendiendo a la pregunta de Sergio, si no me equivoco, existen instancias, es muy casuístico también, como dice Stephanie, en el caso de muchos servicios, porque efectivamente la continuidad del servicio es un mandato, pero hay ciertos servicios donde, por ejemplo, yo he trabajado en los cuales se pueden dar bandas horarias de entrada y salida diferenciada. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, establecer que el horario de entrada puede darse, como fue el caso de una experiencia mía, entre las 7:30 de la mañana y las 9:15 de la mañana. Entonces, hay una banda de tiempo donde el funcionario, marcando su entrada, cuenta el horario legal y uno cuenta desde ese momento las 8 o 9 horas que corresponden hasta el horario de salida. Entonces, muchas veces se daba la situación de que si uno entraba a las 9:15 justo encima de la hora, 9:15 de la mañana, su horario de salida iba a ser 6:15 de la tarde. Pero sin embargo, si yo tenía una situación, hablando con mi jefatura, exponiendo la situación, yo podía eventualmente llegar un día, por ejemplo, viernes, a las 7:30, y en ese caso salía incluso 3:30 muchas veces. ¿Se entiende? Siempre hay un juego de la innovación, pero que nos movemos muchas veces en esta línea y delgada línea entre lo legal y lo innovador, ¿no? De cómo
y siempre estar atento ahí al dictamen de la Contraloría, siempre estar atento justamente a experiencias de otros servicios. Hay formas. Quizás, como bien digo, también es importante generar redes con otros servicios para conocer otras experiencias y así poder íntimamente, poder estar constantemente en relación con el medio, no solamente con otros servicios, sino con el medio y con otras regiones y con otras realidades y con otros sectores. Eso yo creo que puede ser tal vez una respuesta para Sergio. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una segunda pregunta y aprovechamos también de revisarla. Carolina, buenas noches, soy funcionaria de la Dirección del Trabajo y quisiera preguntarles cómo podemos los funcionarios vincularnos de mejor forma con los extranjeros cuando los servicios proveen herramientas más bien escasas para esto. Me refiero tanto a barreras idiomáticas como culturales. Acá está una de las aristas clave con la implementación de una nueva cultura, que es la formación, ¿no? Y, y por ende también toca otro tema bastante de fondo. Les pediría lo mismo, Stephanie, Víctor, por favor, sus impresiones generales al respecto. Es un gran desafío que están trabajando muchas instituciones, eh, principalmente en el sector salud. Se ha dado, por ejemplo, que hay ciertas normativas o ciertos temas de atención al público básico que, por ejemplo, están en creole, al igual que en español. Entonces ahí es un tema de innovación, de desafío, de poder relacionarse, también entender distintas culturas. Eh, yo tuve una experiencia laboral trabajando en un municipio, que en ese municipio se tuvieron que adecuar a la atención a los extranjeros porque tenían otra cultura organizacional de ellos o cultura propia respecto a cómo realizar trámites, en qué horarios, entender el tema de la clave única, entender cómo realizar los trámites vía digital. O sea, para ellos es entender un nuevo estado, es entender una nueva manera de hacer las cosas y sobre todo el desafío, en el caso de Carolina, que es la dirección del trabajo, que a lo mejor pueden llegar cosas que reclamos de otras instituciones respecto a prácticas laborales, es mucho más amplio el desafío. Es complejo, sí, efectivamente. Ahora con este nuevo contexto que ha sido la migración, el aumento de la migración al país, porque la migración siempre ha existido, no es un hecho puntual de ahora. O sea, veamos que solamente que ahora cambió el origen, pero muchas veces hemos tenido una historia de migración en nuestro país, principalmente de los países vecinos, y que tal vez en Santiago no la apreciamos de tal manera, pero la movilización de personas con Perú, con Bolivia, ha sido un constante histórico, con argentinos también, pero ahora se da la situación que tenemos una, una oleada de migración a la cual no estábamos acostumbrados y que la sociedad efectivamente tiene y es lógico que tenga sus diferencias y que tenga su shock cultural, tanto para el migrante con nosotros como de nosotros con el migrante. Como bien dice Stephanie, ellos están siendo enfrentados a un estado completamente distinto. Ellos quizás en sus lugares de origen tuvieron una educación cívica distinta, con un funcionamiento distinto, una lógica distinta, o quizás no la tuvieron. Y cuando se enfrentan acá, imaginemos que incluso para los mismos chilenos muchas veces es muy complejo hacer trámites. Hay mucha gente que desconoce el Estado, que desconoce cómo funciona. Bueno, no vamos a decir quizás las municipalidades, pero muchas veces la gente evita el ir a servicios públicos o evita entrar en temas administrativos o legales porque efectivamente sienten que no tienen un conocimiento. Y eso es un desafío que tenemos los servicios justamente que atender. Ahora, ¿qué ha surgido últimamente? Una de las respuestas que se ha dado es un nuevo rol que se llama los facilitadores culturales, que es efectivamente incorporar personal, muchas veces extranjero de estas nacionalidades, al que se le prepara específicamente para justamente atender en sus términos, en sus costumbres, y poder dar quizás inclusive, en el mejor sentido de la palabra, una traducción de lo que muchas veces queremos representar nosotros. Recordemos que hay una barrera no solo idiomática, porque más allá de que hablemos castellano, muchas de las personas de Latinoamérica tenemos concepciones particulares de ciertas palabras que no necesariamente son positivas o negativas o las entendemos de la misma forma, y tenemos lógicas que no operan de la misma manera. Entonces también es muy importante que estas personas
que van a instaurarse como facilitadores, esa es la palabra, entiendan también y estén muy interiorizados de cómo funciona el servicio, cuál es su misión y cuál más o menos viene siendo su equivalente en el lugar de origen para poder dar una orientación certera y efectiva. Sabemos que es algo muy reciente, que es un desafío, pero también podemos verlo no solo con el migrante externo, también recordemos que hay una migración interna muy fuerte. En muchos servicios todavía, bueno, no todavía, se ve la traducción a la lengua originaria de los grupos étnicos más mayoritarios de la zona, en el caso de Santiago, por ejemplo, el Mapuzungún, y recordar que muchos de los grupos indígenas de nuestro país están en una situación de diáspora desde sus lugares, o sea, pensemos que lo que el mundo mapuche llama la guardia es el mapuche que vive en la ciudad, y gran parte, cuando vemos los datos del censo, los datos del INE, el mundo mapuche también está en la ciudad y principalmente no está en el mundo rural, no está en la Araucanía necesariamente. Entonces, no solo pensar la lógica del extranjero, que muy precisa, de la persona haitiana con una barrera idiomática, de una persona venezolana, de una persona colombiana, peruana, boliviana, argentina, extranjero del lugar que sea, sino que también de nuestra migración interna, de poblaciones que también se les tiene que garantizar un derecho y que nuestro deber y nuestra razón también es buscar todas las formas para ayudarlo y no quedarnos muchas veces en la declaración de voluntades, sino que también de hacer eh, acciones positivas efectivas, ¿no? Y ahí están, por eso muchas bien es muy importante justamente de estos enfoques el trabajo en equipo para generar soluciones innovadoras y que también puedan ser, como bien dije en el ejemplo del trabajo remoto, probadas con pilotos, con marchas blancas, para posteriormente ser implementadas. Ojalá por ahí tengamos una orientación a la... Perfecto. Tenemos una última pregunta. Lilian nos escribe, nos dice: buenas noches, trabajo en una municipalidad en donde no existía una unidad de gestión de personas con personal de carrera. ¿Algún buen tips para partir, para generar los cambios y abrir caminos? También le pediría a ambos, por favor, que nos compartan su visión. Yo creo que en primer lugar es revisar la planificación estratégica institucional, partir por lo básico que es revisar como el organigrama institucional, ver qué perfiles de cargos existen, cómo esos se vinculan con la realidad del municipio, ver tu capacidad tanto financiera y profesional que existe, técnica, administrativa, eh, y hacer una planificación a corto, mediano y largo plazo respecto a cómo implementar una nueva política de gestión de personas. Eh, yo creo que cuando uno recién está iniciando también ver, identificar deficiencias dentro de la institución, herramientas de desarrollo organizacional, temas de bienestar organizacional para evitar problemas de salud mental dentro de los funcionarios. Otra clave también es ver los planes de capacitación que quieren realizar como gestión de personas y también ver su realidad institucional, qué tan grande es tu municipio. De eso va a depender mucho la envergadura que es necesaria que tenga la unidad de gestión de personas. No es lo mismo una unidad de gestión de personas, por ejemplo, van a ser 3, 4 funcionarios, una que pueden ser 10 analistas. Va a depender del tamaño, del presupuesto, de ver los focos y necesidades que ustedes tienen que tener. Pues lo principal, yo creo que es como hacer un diagnóstico, partir por el diagnóstico institucional, y creo que esa es la base para poder generar buenos cambios y mucho ánimo para poder implementar, aunque muchos creen que es una realidad lejana, pasa en muchos municipios. Realmente existe como la dirección de administración y finanzas y no existe una unidad de gestión de personas y como que esas funciones están dentro de administración y finanzas y que hace pocos años lo ha empezado a implementar con el tema de las nuevas plantas municipales. Recién algunos organismos están institucionalizando direcciones de gestión de personas, unidades de gestión de personas. Ahí creo que un tema clave también es tal vez eh, ayudarse a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, mirar en realidades de otros municipios que sean parecidos al tuyo para poder implementar en su nueva unidad.
Sí, me sumo a las palabras de Stephanie. O sea, todos estos cambios no es solo teoría decir que hay que referirse a lo estratégico. O sea, efectivamente tiene que ser estratégico porque si no queda como un área separada, queda como un área aislada, queda como un área donde muchas veces no se tiene una certeza sobre las funciones y los límites que tiene, ¿no? Sí, es necesario remitirse a la planificación estratégica. En las municipalidades, si bien hay una particularidad que bien mencionó Daniel, hay un elemento político que no es para nada despreciable. Eh, es importante quizás eh, recordar, hay un dicho que algunas personas lo conocen, otros que no, pero que dice algo así como que planificar es un ejercicio esencial, pero muchas veces inútil. ¿A qué se refiere con esto? El ejercicio de planificar, de reconocer debilidades, de reconocer oportunidades, qué queremos, de qué necesitamos, qué no tenemos, es un ejercicio sumamente sano para poder iniciar un proyecto. Ahora, que esa planificación la tienes que seguir al pie de la letra, ese es el error. Tu planificación tiene que cambiar con el contexto. No puede ser rígida porque si no tampoco está respondiendo al resultado. Si bien tú me pides, o sea, Lilian, tú pides un tip, un consejo, a nivel de persona, porque ya a nivel teórico, por ahí va la respuesta, a un nivel como de inicio entre personas, es un muy buen ejercicio el que se tomen quizás una jornada para conocerse, no solo como personal, de que esta persona escucha este tipo de música, no, de conocernos al punto de entender qué mentalidad común tenemos sobre lo que hacemos y lo que queremos hacer como servicio. Entonces, partir muchas veces en las reuniones, no solo en las discusiones, sino que en el día a día de implementar esta idea de qué es lo común, partamos de lo común, qué conocemos, en qué estamos de acuerdo, y luego pasar a la diferencia para buscar cómo conciliar esas diferencias. Yo creo que ese es un muy buen elemento, cómo partir, decir, en qué estamos, qué compartimos, en qué estamos de acuerdo, qué es lo que estamos observando de la misma forma, y luego decir, ver, poniéndose de acuerdo de qué es lo similar, empezar a ver qué es lo diferente y ahí empezar a conciliar y buscar las respuestas. Y como bien se mencionó también, buscar también experiencias previas. Stephanie, yo creo que da el clavo en el sentido de buscar experiencias similares que hayan resultado. Y por esto es muy importante no aislarnos en nuestra realidad de servicio, sino de que estar constantemente buscando la instancia de ir a congresos, a seminarios para conocer a otros funcionarios, pero no solamente saludarlos y comentar un poco en el café, sino de tomar el contacto. Decir, ¿en qué trabajas? ¿Qué haces? Oh, me interesa mucho. Toma mi contacto. Hacerse la idea de andar con unas tarjetas quizás, tener el dato de contacto o un lápiz siempre para poder generar esta red y efectivamente, tarde o temprano, muchas veces de esos 100 contactos que puedas hacer, uno te va a servir, pero vas a agradecer el día que tengas que usar ese un contacto y lo tengas. Entonces, y a nivel inmediato de personas, el empezar a conocerse desde lo común y luego dar paso a las diferencias. Ojalá de esa forma poder atender un poquito eh, tu necesidad de un consejo, Lilian. Ojalá te sirva. Perfecto, muchísimas gracias, Víctor. Bueno, quiero comentarles ya cerrando esta jornada. Bueno, primero agradecer por supuesto a Stephanie y a Víctor por su gentileza, por el deseo de colaborar con esta actividad. Agradecer ciertamente a los asistentes para nosotros como comunidad académica, como Escuela de Ciencia Política y Administración Pública. Evidentemente nos interesa realizar también un aporte desde el punto de vista de la academia, un aporte desde el punto de vista de la actualización del conocimiento, de las nuevas teorías que van surgiendo, de los nuevos puntos de vista y de las problematizaciones que también uno puede realizar a partir de la nueva realidad, digamos, del Estado, de la sociedad, de los desafíos que tiene y de las nuevas concepciones también del ser humano, donde temas como la felicidad, ¿no? La salud mental, son cuestiones que en el ideario público y social no se planteaban con tanta fuerza 20 años atrás, donde, por ejemplo, salud mental no existía para nada, digamos. Entonces, evidentemente que eso también supone más desafíos para el Estado, pero también
es muy importante que como funcionarios públicos se pueda identificar todas las dificultades que están de fondo y para efectivamente hacer un análisis acabado. Quiero comentarles que esta sesión se grabó y les vamos a compartir el link a través de correos electrónicos para quienes, digamos, no pudieron conectarse desde el principio o para quienes les pueda parecer muy oportuno, digamos, difundir esta charla. También quiero comentarles y recordarles que para los asistentes que quieran certificado de participación, escribí mi cuenta de correo en el chat para que por favor me escriban y podamos hacerles llegar vía electrónica dicha constancia. Recordarles que por supuesto esa constancia no tiene ningún costo asociado y esperamos poder seguir manteniendo un contacto con ustedes porque la idea nuestra como escuela, como universidad, es generar estos espacios por lo menos una vez al semestre y estamos trazando líneas para generar una segunda charla, un segundo seminario que sea también provechoso, digamos, para los funcionarios públicos, ojalá en el mes de noviembre. Por lo tanto, nos interesa mantener el contacto para que ustedes sepan de estas actividades y también puedan participar en ella, ¿no? Agradecerles entonces a todas y todos, esperando que tengan un excelente fin de semana y nos mantenemos en contacto entonces para próximas actividades. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que descansen.